Pero te voy a compartir el Excel para que lo veas. Ya, mira. Esto es lo que vos te van a dar en el examen. Te van a dar una hoja de indicaciones donde va a decir realice el análisis descriptivo univariable, el análisis descriptivo univariable para escoger la mejor empresa para invertir. ¿Ok? Y te van a dar estos precios de las acciones, te van a dar fechas y te van a dar... Generalmente son 5 empresas y el mercado o 10 empresas y el mercado. Entonces, una vez vos tengas esto, y te va a venir el Excel así vacío. Te va a venir el Excel así vacío. Entonces, lo primero que tenés que hacer es venirte acá. Venirte acá. Seleccionar esto. Esta columna. Espera. Te venís acá, seleccionar una celda donde esté la fecha. Y le vas a dar a ordenar del más antiguo al más reciente. Te venís acá a una de las fechas, ordenar del más antiguo al más reciente. Pum. Eso es lo primero que tenés que hacer antes de comenzar. ¿Ok? Lo primero que tienen que hacer. Después, sí, ya lo estoy grabando. La clase por si acaso. Después lo que tenéis que hacer es calcular los rendimientos. Hay 5 pasos que tenéis que hacer. Te venís y copias los nombres aquí, en la primera columna. Y acá le pones inicio, rendimientos, rendimientos de las acciones. Ok. Y lo copias de nuevo. Ahora la fase 1. La fase 1 que tenés que hacer es convertir los precios de las acciones y el índice en rentabilidades. Ahora, ¿cómo calculas eso? Mediante esta fórmula de acá. El rendimiento es igual al límite natural del precio en el periodo actual dividido entre el precio en el periodo anterior. Entonces, por eso es que esto está desfasado. ¿Ves que comienza abajo, el encabezado uno más abajo? Entonces, si querés calcular el rendimiento de las acciones, te venís acá a la empresa 1, le pones más o igual, logaritmo natural que es ln, abrís paréntesis y sería la de abajo dividido entre la de arriba. Y esto lo pones en porcentaje y le das 3 decimales. ¿Ok? ¿Qué significa este 0.8%? Significa que la empresa en un día, la acción aumentó su valor en 0.8%. Eso significa. Entonces esto arrastras hacia la derecha y te fijas que, por ejemplo, esta del mercado está agarrando la celda o la columna del mercado. Y una vez tengas todo esto, selecciona y en este cuadrito le vas a dar doble clic para que se calcule todos los datos. Ahora, una vez tengas eso, te venís aquí en la parte de abajo
y vas a poner la sumatoria. ¿Cómo sería la sumatoria? Sería la suma de todos estos datos, seleccionados desde el primero hasta el último. Y esa fórmula la arrastras hacia la derecha. Y n es el número de datos, se pone con la función contara. Contara, donde de nuevo agarras una columna, seleccionas toda esa columna y le das enter. Y eso arrastras hacia la derecha. Entonces hasta ahí está la fase 1. El paso 1 de la fase 1. Que es convertir los precios de las acciones y el índice en rentabilidades. Ahora el paso 2 es organizar e identificar las características de los activos. ¿Cuáles son los indicadores que tenéis que calcular en esta parte? Son estos indicadores. Son estos indicadores de acá. Y aquí están con sus respectivas fórmulas. Tenés que calcular el tamaño de la muestra N, ya lo tenemos abajo. La rentabilidad máxima, la rentabilidad mínima, el rango, el número de intervalos, la amplitud de los intervalos y la rentabilidad promedio diaria. ¿De cuáles acciones? De estas acciones que te dé. Que las copias acá. Entonces, este contara, que es el tamaño de la muestra, ya lo tenemos aquí abajo. Es esto de acá. Tenés que fijarte que todas las empresas tengan la misma cantidad de datos. Eso es bien importante, que todas las empresas tengan la misma cantidad de datos. Ahora, para calcular el máximo, o el valor máximo, utilizas la función de Excel de max, esa de ahí, y venís y seleccionas toda esta columna. Esta es la rentabilidad máxima que tuvo esta empresa 1 en toda esta serie de tiempo. Entonces, como ya tenemos calculado el valor máximo, calculamos el valor mínimo de la misma forma con la función min y venís y seleccionás los datos de la empresa 1. Ahora, para calcular el rango de rentabilidad sería la rentabilidad máxima menos la rentabilidad mínima. Entonces aquí hace un cálculo, rentabilidad máxima menos rentabilidad mínima. Ese es el rango de rentabilidad. Después, para calcular el número de intervalos, tenéis que utilizar esta fórmula, donde vas a poner más o igual y vas a escribir redondear más. Abrís paréntesis. En la parte donde dice número vas a colocar esto de acá. 1 más 3.3 por logaritmo en base 10 de n. Y n lo tenés aquí arriba. Cerrás paréntesis.
cerrás otra vez paréntesis, perdón, cerrás paréntesis, utilizas el separador de argumentos que es coma o punto y coma, depende del Excel, y te va a pedir número de decimales. Entonces ahí en número de decimales pones 0 y volvés a cerrar paréntesis. Y con eso te va a dar 13 intervalos. Ahora, para calcular la amplitud del intervalo sería el rango dividido entre la cantidad de intervalos. Rango dividido entre el número de intervalos. Ahí está. Y por último tenés que sacar la rentabilidad promedio diaria, que es la sumatoria de las rentabilidades dividido entre n. La sumatoria de las rentabilidades las tenemos acá, aunque al final. Sumatoria de la rentabilidad dividido entre n. Ahí está. Y esto lo pones en, perdón, en porcentaje. Y le aumentas decimales. Con 3 decimales que trabajes está bien. Una vez tengas todas estas fórmulas calculadas, simplemente las seleccionas todas y las arrastras hacia la derecha. Eso va a hacer que todos los cálculos que hicimos se copien para cada empresa o acción. Tienes que fijarte que la cantidad de intervalos, sean iguales en todas las empresas. ¿Y por qué tienen que ser iguales? Porque para calcular la cantidad de intervalos se necesita el número de datos. Y el número de datos para todas las empresas tiene que ser igual. Entonces, una vez tenés todo esto, le vamos a poner los colores que utiliza el Listen. Fíjate, aquí en el primero vamos a irte a inicio, formato condicional, escala de colores y la primera opción. Estamos buscando la empresa que tenga la rentabilidad máxima más alta. Después acá te venís a inicio, formato condicional, escala de color y la segunda. Perdón, la primera igual. Necesitamos la empresa que tenga el menor valor mínimo o el valor mínimo más cerca del 0. Después, para rango de rentabilidad, también utilizas inicio, formato condicional, escala de color y seleccionas la primera. Y por último, aquí en promedio, te venís acá a inicio, formato condicional, escala de color y la primera. Eso. Ahora, junto a estos datos iniciales, el licenciado también te va a dar los siguientes datos. Te va a dar el monto de inversión, espera un ratito. Espera un ratito. Ahora sí. Te va a dar los siguientes datos.
el monto invertido en dólares te va a dar la rentabilidad y te va a dar la rentabilidad del activo libre de riesgo. Te la puede dar en forma anual. Te la puede dar en forma anual, en forma mensual, en forma trimestral, en forma semestral, en varias formas. Esta de acá. Esta de acá. Y depende eso, es lo que vos vas a calcular, la rentabilidad del activo, la rentabilidad del activo libre de riesgo diaria. La rentabilidad del activo libre de riesgo diaria. Ok, para este caso, como es un ejemplo, yo voy a poner 10.000 y aquí voy a poner 2.5%. 2.5%. Entonces, ¿cómo yo calculo la rentabilidad del activo libre diaria? Tenés que tener en cuenta que el año bursátil tiene 252 días. El año bursátil tiene 252 días. Entonces, con esa información, vos calculás la rentabilidad del activo libre de riesgo. ¿Cómo se calcula esto? Vas a poner más, abrís paréntesis, 1 más la tasa, cerrás paréntesis, apretás Alt 94 para poner el símbolo de exponente, abrís paréntesis y vas a poner 1 dividido el número de días que tenga tu periodo. Por ejemplo, si es anual, va a tener 252 días. Si es semestral, va a tener 126 días. Y así. En este caso es anual. Aquí me faltó un paréntesis al comienzo y ahora al final le pones -1. Y lo pones en formato de porcentaje y le das 3 decimales. 3 decimales. Ahora lo siguiente que tenés que hacer es que te va a pedir la distribución de probabilidades de los rendimientos de alguna empresa. Entonces ahí lo que vos tendrías que hacer es lo siguiente. Lo voy a poner acá. Distribución de probabilidades. Distribución de probabilidades. ¿Qué es lo que tenés que poner acá? Vamos a poner, por ejemplo, de la empresa 5. Él te va a decir de qué empresa le vas a hacer en el examen. ¿A qué empresa le vas a hacer la distribución de probabilidades de los rendimientos? Entonces, de esa parte no te preocupes. No es a todas como en el práctico.
es solamente a la empresa que te diga. Entonces, ahí lo que haces es poner lo siguiente. Vas a tener estas columnas de acá. Vas a tener puntos. Vas a tener grupos. Vas a tener frecuencia. Frecuencia absoluta. Vas a tener frecuencia relativa. Vas a tener inversión. Y el mining. Ahora, ¿qué vas a poner en cada uno de estos? Si te fijas acá, nosotros calculamos que son 13 intervalos, ¿no ven? Entonces, no importa qué número te salga acá, te puede salir 8, te puede salir 10, te puede salir 15. Siempre aquí en los puntos tenés que aumentarle 2. En este caso son 13, entonces yo voy a tener del 1 al 15. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Eso es así. Ahora, ¿cómo calculo los grupos? Para los grupos, lo primero que tenés que agarrar, en este caso estamos haciendo de la empresa 5. El primer grupo es el mínimo de la empresa 5. El mínimo. Y a ese mínimo vos le tenés que sumar. A ese mínimo vos le tenés que sumar. Vos le tenés que sumar la amplitud, que es esta de acá, que es esta C, pero la amplitud de la empresa 5. Entonces sería el primer grupo más la amplitud. Y como necesitas hacer esta misma operación para todos los grupos, simplemente apretas una vez F4 para anclar la amplitud y ya esto lo podés arrastrar para abajo. Ahí está. Ahora, para calcular la frecuencia absoluta, tenés que seleccionar todo el rango donde va a estar el resultado y pones más o igual la función frecuencia, donde te va a pedir primero los datos. En este caso estamos haciendo de la empresa 5, entonces nos vamos a buscar los datos de la empresa 5. Estos son los datos de la empresa 5 y después te va a pedir los grupos. Estos son los grupos de la empresa 5. Y después le vas a apretar en tu teclado Control más Shift más la tecla Enter. Ahí está. Esa es la distribución de frecuencia. Ahora, para hacerlo frecuencia relativa. Para hacerlo frecuencia relativa, simplemente dividís la frecuencia absoluta entre el número de datos, que está aquí arriba, y lo anclas. Y esto lo arrastras para abajo y le das formato de porcentaje. Después, para calcular la inversión, lo que tenés que hacer es seleccionar los grupos y multiplicarlo por la inversión inicial. O sea, por el monto invertido en en dólares. Lo multiplicas, pero antes de multiplicarlo, esta celda la tenés que anclar apretando una vez F4. No te olvides que es seleccionando los grupos. Te va a salir menos 1696. Esto lo arrastras hacia abajo. Para que se hagan así con todos. Y ahora en el mining lo que tenés que venir es seleccionar estos datos de acá.
te venís a insertar en la parte de mini gráficos, pérdidas y ganancias. Elige la ubicación donde se colocarán los mini gráficos, seleccionas aquí y le das a aceptar. Perdón, una vez lo tengas así, te venís a insertar, pérdidas y ganancias, y acá en ubicación vas a seleccionar esta columna. Vas a seleccionar esta columna y le vas a dar a aceptar. Eso. Con eso ya tenés calculado la distribución de frecuencia. Ahora te faltaría la gráfica. Para hacer la gráfica, lo que tenés que hacer es seleccionar los grupos y después, manteniendo apretado control, seleccionar la frecuencia relativa. Seleccionar la frecuencia relativa. Entonces, una vez tengas esos dos datos, te venís acá a inicio, insertar, gráfico, el último gráfico de dispersor unido, que sería este de acá, el segundo. Fíjate que eso ya Fíjate que con eso ya tenés el gráfico. Ahora aquí en título de gráfico simplemente le pones distribución de probabilidades en la empresa 5. Ahí está. Con eso terminas esta parte. Ahora lo siguiente que te va a tocar es calcular que este de acá. Fíjate. Después vas a tener que calcular los siguientes indicadores. Esta tablita vos te la tenés que saber de memoria. Este orden. Este orden de acá. Siempre tenés que saberlo. Entonces, lo primero que tenés que hacer es calcular el promedio o la media diaria de la serie de tiempo. Pero no te olvides que el promedio ya lo tenemos calculado. El promedio está aquí arriba. Entonces, simplemente lo copiamos. Después, te está pidiendo la mediana. Para calcular la mediana, pones en una celda vacía más o igual. Escribes la palabra mediana y seleccionas esa fórmula. Y seleccionas la fórmula. Ahora ahí te va a pedir una serie de números. Ahí vos tenés que poner los rendimientos de las acciones, por ejemplo, de la empresa 1. Ahí está. Y moda se hace de la misma manera. Pones más, apretas moda. Fíjate que se tiene que utilizar moda 1. Venís a seleccionar los datos. Venís a seleccionar los datos de la empresa 1 y le das Enter. Entonces, una vez tengas estos tres, arrastras hacia la derecha y ya vas a tener el cálculo para todos los demás. Ahora, lo que se tiene que hacer ahora
Lo que se tiene que hacer ahora es calcular el riesgo del activo, la varianza. Entonces, para calcular el riesgo del activo mediante la varianza, que es esta la fórmula de acá, lo que se tiene que hacer es otra vez una misma tabla de estas, donde ahí digamos sea solo para tarea y para cosas del trabajo. Esa. Acá lo que se tiene que hacer es para el cálculo de la varianza, que es con la fórmula de RI menos R, cierro paréntesis, al 94 al cuadrado, al cuadrado. Eso es lo que se tiene que calcular acá. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Fíjate aquí en el primero nos venimos a abrir paréntesis. Tenemos que buscar RI, que serían los rendimientos de las acciones, que sería este, menos el rendimiento promedio de la acción 1, que el rendimiento promedio de la acción 1 lo tenemos acá. Y ese lo anclamos tenéis que apretar F4 dos veces para anclarlo. Una vez lo anclas, cerrás el paréntesis, mantenés apretado al 94 y le das al cuadrado. Arrastras hacia la derecha. Y eso le das doble clic acá y arrastras para abajo. Entonces, una vez con esto ya más o menos tendrías la mitad del examen. Obviamente terminando esto de la varianza que ya tenemos, ya, nos falta calcular la sumatoria de estos datos. Esta que es fórmula de sumatoria, simplemente la arrastras hacia la derecha. Y para la cantidad de datos igual hacia la derecha. Entonces te venís acá. Y acá va a buscar la sumatoria entre Rx menos R elevado al cuadrado dividido entre N. O no, la vas a dejar. Entonces ya esa es decisión tuya. Acá. Función var P o fórmula de varianza. Ya tenemos calculado aquí abajo. Fíjate acá. 1, 2. A ver, este es mercado. Empresa 5. Empresa 4. Empresa 3. Empresa 2. Empresa 1. Sería la sumatoria dividido entre el número de datos. Eso me va a dar un resultado. Este resultado lo vuelvo porcentual y lo arrastro hacia la derecha. Y aquí le aumentas decimales. Y después de eso le aumentas decimales. Ahora tenemos que calcular la desviación estándar. No te olvides que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, como ya tenés la varianza, calculás la raíz de la varianza
y te va a dar esto de acá. Lo pones en formato de número y le das 3. Sigamos. Para calcular el rango, ya lo tenemos calculado aquí arriba, que era la rentabilidad máxima menos la rentabilidad mínima. Está aquí arriba. Aquí está. Entonces esa simplemente la copiamos. Entonces, fíjate, ahora tenemos que calcular la covarianza del mercado. Para calcular la covarianza del mercado necesitamos esta función de acá. Esta fórmula, la covarianza entre la empresa y el mercado. Entonces primero calculamos esa covarianza, pones más, escribís covariance y seleccionás la opción de covariance P. Matriz 1 te va a decir, aquí en la matriz 1 seleccionás de los rendimientos de las acciones de la empresa 1 y en matriz 2 seleccionás los rendimientos de las acciones del mercado y le das un F4 a las acciones del mercado o a los rendimientos del mercado y le das cerrar y le das enter y le das enter. Ahora esto obviamente lo pones en porcentual y su inicio también va a ser dificultoso un poco, pero es a lo que estamos acostumbrados. Ahora otro indicador importante es el beta. El beta, aquí está su fórmula, beta es igual a la covarianza entre la empresa y el mercado y la varianza del mercado. Entonces nosotros tenemos una tipa que realmente no le gustaba tener plata en su cuenta o alguna cosa así. Y salió de cameo de Wolverine. Podría ser un buen Wolverine, contando bien la historia, Fla de Arturo. Entonces, acá, fórmula de la beta, covarianza entre la empresa y el mercado dividido entre la varianza del mercado. Covarianza entre la empresa y el mercado está aquí arriba. Y lo divido entre la varianza del mercado. Aquí está. Fórmula varianza, varianza del mercado. Las varianzas del mercado. Solo la orden municipal puede venir a desalojar esto. Entonces apretas Enter. Y si todo está bien, aquí en el mercado este beta te tiene que salir siempre 1. Esa es la comprobación de que todo está bien. Después tenés que calcular el coeficiente de asimetría, que es con esta función. Coeficiente de asimetría P de los datos de las empresas. Que sería, aquí está la empresa 1, seleccionas los datos, le das Enter. Y la kurtosis, que es con la fórmula de kurtosis. Con la fórmula de kurtosis venís, seleccionas los rendimientos de las acciones de la empresa 1 y le das Enter. ¿Ok? Esto copias hacia la derecha y esto también copias hacia la derecha. Esto de acá lo pones en formato porcentual. Perdón, se deja en así tal cual como está.
se deja tal cual como está. Con eso concluiste todo lo que es la primera parte, o sea, el paso 3 de calcular los indicadores de los 4 momentos. Hasta ahí sería. Hasta ahí sería. Ahora el siguiente paso es hacer el análisis, que sería parte de la fase 2. Que la fase 2 es la comparación de los indicadores de las acciones y el mercado, donde vas a tener los siguientes datos. Él te va a dar los siguientes datos: monto de la inversión, tasa libre de riesgo anual y tasa libre de riesgo diaria. Esto ya te lo da aquí arriba. Monto, tasa libre de riesgo anual y tasa libre de riesgo diaria. Eso ya lo calculamos. Ok, ahora tenés que hacer este cuadrito de comparación. Donde vas a tener los siguientes indicadores. Vas a tener la rentabilidad promedio, la varianza, la desviación estándar, la covarianza, el beta, el coeficiente de variación, el ratio de Sharpe y el índice de desempeño. Ok. Esperamos un ratito, esto lo voy a mover acá y esto acá. Bien, la mayoría hasta acá ya lo tenemos calculado, hasta el beta. Y después estos tres los calculas con esta fórmula que está acá. La rentabilidad promedio la tenemos aquí arriba. Fíjate, la rentabilidad promedio la tenemos aquí arriba. Después la varianza la tenemos acá. La desviación estándar la tenemos acá. La covarianza la tenemos acá. Y el beta lo tenemos acá. Y esto copias hacia la derecha. Ahora fíjate que este CB significa coeficiente de variación. ¿Cómo se calcula? Sería la desviación estándar dividido la rentabilidad promedio. Entonces simplemente haces eso, desviación estándar dividido rentabilidad promedio. Ahí está, ese es el coeficiente de variación. Después acá el ratio de Sharpe sería la rentabilidad promedio menos la tasa libre de riesgo diaria, esa la anclas, cerras paréntesis, dividido la desviación estándar. Ahí está. Esto lo puedes poner en porcentaje y le aumentas 3 decimales. Y por último, el índice de desempeño simplemente sería la rentabilidad promedio dividido la desviación estándar. A esto igual le das formato de porcentaje y lo arrastras hacia la derecha. Ahora, antes que me olvide,
Acá tenés una columna de observaciones. Eso es para hacer el análisis. Nosotros ya hicimos todo el cálculo. Ahora toca hacer el análisis. Fíjate. Lo primero que tenés que hacer es darle color a estas líneas. Entonces, siempre que sea un indicador de rentabilidad, va a ser con la primera opción del formato condicional. Y siempre que sea un indicador de riesgo, va a ser con la segunda opción del formato condicional. Entonces, en este caso, la rentabilidad promedio es un indicador de rentabilidad, formato condicional, escala de color, la primera. La varianza es un indicador de riesgo, por lo tanto, formato condicional, escala de color, la segunda. La desviación estándar, de la misma forma, es un indicador de riesgo. Formato condicional, escala de color, la segunda. A la covarianza no le vas a poner nada. Aquí al beta, te venís a la parte de inicio, formato condicional, escala de color, el segundo. Después, en el coeficiente de variación, como esto mide en puntos porcentuales el riesgo, esto te venís acá, seleccionás, inicio, formato condicional, escala de colores, la segunda. El ratio de Sharpe es un indicador de rentabilidad, por lo tanto seleccionás, inicio, formato condicional, escala de color, la primera opción. El índice de desempeño también es un indicador de rentabilidad, por lo tanto, formato condicional, escala de color, la primera opción. Ahora aquí haces el análisis. En la rentabilidad se busca la empresa que tenga mayor rentabilidad, en este caso la empresa 5. Entonces sería la empresa 5. En la desviación estándar se busca la empresa que tenga la menor desviación estándar, que es el riesgo directo de la empresa. En este caso ganaría el mercado. En el beta, en el coeficiente de variación se busca el que menor dato tenga. Fíjate que también es el mercado. En el ratio de Sharpe se busca la empresa que mayor rentabilidad tenga. La mayor rentabilidad que cree valor. Fíjate que es el mercado. Y en el índice de desempeño lo mismo, se busca la empresa que mayor índice de desempeño tenga. Y en este caso sería el mercado. El mercado. Perfecto. Como último paso, como ya está el análisis, como último paso, te venís acá que sería graficar el comportamiento de las empresas y el mercado. Ahora, ¿con qué datos vas a graficar? Vas a graficar con el rendimiento, que sería el ratio de Sharpe, y con la gráfica, que sería el beta. Perdón, y con el riesgo, que sería la desviación estándar, con estos dos de acá. Entonces te venís acá, le das insertar, gráfico de dispersión, el primero. Te va a salir vacío. Ahí le vas a dar diseño de gráfico, seleccionar datos. Entradas de leyenda serie, agregar. Acá, en nombre de la serie, va a ir la empresa. Valores de la serie X,
X es el riesgo, sería la desviación estándar de la empresa 1. Valores de Y, el ratio de Sharpe de la empresa 1. Le das a aceptar. Después le das a agregar. Empresa 2. Desviación estándar de la empresa 2. Ratio de Sharpe de la empresa 2. Le das a aceptar. Agregar. Empresa 3. Desviación estándar de la empresa 3. Ratio de Sharpe de la empresa 3. Aceptar. Agregar. Empresa 4. Desviación estándar de la empresa 4. Ratio de Sharpe. Perdón, acá primero es el nombre. De ahí va la desviación estándar. Y de ahí va el ratio de Sharpe. Le das a aceptar. Este de acá es este. Le das a aceptar. Y nos faltan dos todavía. Nos faltarían, te venís acá diseño de gráfico, seleccionar datos, agregar. Nos faltaría la empresa 5, la desviación estándar de la empresa 5 y el ratio Sharpe de la empresa 5. Y por último agregamos el mercado, la desviación estándar del mercado y el ratio de Sharpe del mercado. Ahí está. Con eso ya tenemos cargados todos los datos de las empresas. Ahora a este gráfico le vas a aumentar títulos de gráfico y títulos de eje. Y esto, aquí en título de gráfico le vas a dar comportamiento de las acciones y el mercado. Aquí en el título del eje izquierdo le vas a dar rendimiento, que está en forma de porcentaje y utilizando el ratio de Sharpe. Y acá en el eje de abajo le vas a dar riesgo en porcentaje y se está utilizando la desviación estándar. Ahora este gráfico lo puedes hacer más grande, perdón. Una vez lo haces más grande, te venís y seleccionas este punto. Le das doble clic. Espera un ratito. Le das doble clic a este punto, no te deja, ¿no? Te venís acá y le vas a dar etiqueta de datos. A todo le vas a dar etiqueta de datos. Ahí te va a poner la etiqueta de datos en todo. Mira, le das doble clic al punto, aquí al nombre. Te venís acá, seleccionas el punto, clic derecho y espérame un ratito, que no estoy seleccionando el punto acá. Ahí selecciona el punto, formato de etiqueta de datos y le das a dar nombre de la serie, valor X, valor Y. Te venís acá, seleccionás, agregar etiqueta de datos, formato de etiqueta de datos
nombre de la serie, valor X y valor Y. Y así haces con todos. Formato de etiqueta de datos, nombre de la serie, valor X, valor Y. Formato de etiqueta de datos, nombre de la serie, valor X, valor Y. Formato de etiqueta de datos, nombre de la serie, valor X, valor Y. Formato de etiqueta de datos, nombre de la serie, valor X, valor Y. Después acá, formato de etiqueta de datos, nombre de la serie, valor X, valor Y. Y esas serían las 5 empresas. Con eso ya podés, con eso terminarías la parte práctica del examen. Después solamente tendrías que responder las preguntas en base a estos resultados, que ya las tenés la respuesta acá, que son en base a las observaciones. Y bueno, en base al beta y esas cosas. Pero hasta ahí quedaría la parte del Excel. De ahí solamente respondes tus preguntas y lo envías tu trabajo. O lo cerras o lo dejas ahí para que el ICE lo cargue. Aquí faltaría la conclusión del análisis descriptivo, que son las preguntas que te va a hacer el licenciado, y la recomendación. Voy a parar la grabación este rato. ¿Tenés alguna duda?